Bienvenidos a la sala 2, soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Alejandro Vargas Vázquez, nutricionista con maestría en nutrición pública y máster en desarrollo comunitario, coordinador de programas y proyectos de la Fundación Acción contra el Hambre en el Perú, con el tema Asistencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bienvenido, Magíster Vargas, quedamos atentos a su exposición y ya puede presentar su ponencia. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Cayetano Heredia y a Prisma por esta gentil invitación. Voy a presentar esta ponencia que se llama Inseguridad Alimentaria y Asistencia Humanitaria en Refugiados y Migrantes Venezolanos en Lima Metropolitana, Perú, 2021. La ponencia que voy a presentar tiene las siguientes partes. Hablar un poco sobre el contexto general de la inmigración venezolana en el país, luego la estrategia de actuación que tiene Acción contra el Hambre, luego algunos aspectos generales de la evaluación que hemos realizado este año 2021 y cuyos resultados voy a compartir ahora, los resultados, algunas conclusiones y recomendaciones. Acerca del contexto general de la inmigración venezolana. Aproximadamente 5.4 millones de hermanos venezolanos abandonaron su país en los últimos años. Esto es el reporte del Banco Mundial hasta noviembre del año 2020. El mes pasado ha habido una actualización y este número ha superado los 6 millones. Sabemos también que Colombia es el primer país receptor de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo y Perú es el segundo país receptor. También que en el año 2018 los países de la región de las Américas, excepto Bolivia y Colombia, tuvieron una reunión en Quito y suscribieron la Declaración de Quito, a través del cual los países concertaron en brindar facilidades e implementar estrategias y políticas para poder atender a esta población refugiada y migrante, todo en un contexto de desarrollo humanitario internacional. También que la población refugiada y migrante que llega a nuestro país está residiendo principalmente en Lima Metropolitana, donde casi el 80% de esta población se encuentra viviendo. Si vemos un poco el contexto de la inmigración venezolana desde el año 2000, vemos que la situación entre el 2015, en la cual esta situación de crisis económica, social, política que hubo en dicho país hermano, empezó a originar esta diáspora venezolana y esto se traduce en el incremento progresivo de la población venezolana en nuestro territorio. En el año 2016 ya se identifican 27.000 personas, en el 2017 200.000, luego 635.000, 862.000 en el 2019 y en el año 2020 1.043.460. Cabe señalar que este número de personas que comento incluye población que está en condición regular y también en condición irregular. Frente a ello, Acción contra el Hambre, que es una organización que trabaja temas humanitarios y también temas de desarrollo, genera un plan de acción regional que se inicia en el año 2019 para atender a esta crisis de movilidad humana de Venezuela. Esta acción regional comprende 4 resultados. El primero, en reducir el sufrimiento y proteger la vida de la población afectada por la crisis humanitaria en Venezuela. Nosotros como Acción contra el Hambre tenemos desde el año 2020 intervenciones en Venezuela en 6 estados y trabajamos a través de socios nacionales implementadores. Como resultado 2, de que los venezolanos y las venezolanas que llegaban a los países vecinos y también la población más vulnerable puedan recibir asistencia humanitaria urgente. Por ello tenemos intervenciones también en Colombia y naturalmente en Perú. Y también en que las y los migrantes venezolanos que tengan vocación de permanencia en el territorio y además la población nacional más vulnerable puedan restablecer y mejorar sus medios de vida,
Y finalmente, que la comunidad humanitaria cuente con información y datos sobre esta crisis de movilidad humana. Este estudio que se ha hecho comprende justamente y está en esta línea de trabajo, ¿no? De poder brindar datos y evidencias de la situación en que se encuentra esta población refugiada e inmigrante. La evaluación que voy a presentar tiene como objetivo principalmente conocer la situación de la seguridad alimentaria y los medios de vida en los refugiados inmigrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana y que puedan permitir, ¿no?, el diseño y la orientación a intervenciones más efectivas y oportunas. La metodología empleada fueron entrevistas telefónicas, ¿no?, a estos jefes o jefas de familia que vivían en Lima Metropolitana, y las respuestas se llenaron en una encuesta virtual que estaba diseñada en la plataforma Cobo. La población del estudio fueron 3.925 familias venezolanas que integran la base de datos tanto de Acción contra el Hambre como también de otras organizaciones de base venezolanas que pusieron a disposición sus bases de datos y sus registros para poder llegar a estas familias, ¿no?, y que vivían en un total de 20 distritos. La muestra fueron 350 familias que fueron seleccionadas de manera aleatoria, y estas representan un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% en esta población de estudio. El periodo en que se recolectaron los datos corresponden al periodo entre el 9 y 23 de marzo de este año, durante la segunda ola de la pandemia. Algunas características generales de la población encuestada. En la edad, ¿no?, vemos que casi el 90% de la población tiene entre 25 años a más, ¿no? Vemos que entre 25 y 40, 65%, y más de 40 años, 25%. Vemos también que el mayor nivel alcanzado en esta población, en el nivel técnico y superior, alcanza el 50%. Cabe señalar que este porcentaje es mayor al promedio nacional. Según los datos del INEI del año 2018, donde se reporta una característica similar, la población con estudios superiores o técnicos, en promedio en nuestra población, es alrededor de ese 37%. Y en población urbana, 43%, y en población rural, menos del 20%. Con respecto al acceso a vivienda y servicios básicos, vemos que respecto a la vivienda, 98% de esta población vive en viviendas alquiladas. Vemos también, con respecto al número de personas que viven con el encuestado, que a estos datos, en la parte inferior, hay que sumarles una persona, ¿no?, porque habría que incluir a la persona que está respondiendo a la encuesta. Vemos que el 50% está viviendo entre 3 y 4 personas. Y vemos que el 30%, o exactamente el 28.2%, viven en familias de 5 a más personas, ¿no? Si lo queremos mostrar de manera general, podríamos decir que casi el 80% son familias que viven entre 3 personas a más. Si a partir de eso vemos el nivel de hacinamiento en dichos hogares, vemos que este es de 68%. Mucho más alto que el nivel de hacinamiento que se tiene para Lima Metropolitana, que es de 28%. Con respecto a los servicios con que cuentan la vivienda donde viven estas personas, vemos que el acceso a servicios básicos de electricidad son bastante altos, de agua conectado a la red pública también, 99.4%, y desagüe conectado a la red pública también, 97%. Con respecto a los ingresos económicos, vemos que los principales ingresos económicos es el trabajo independiente, ya sea como conductores de taxi o carpinterías, o trabajando en salones de belleza también, y otros, ¿no? Vemos también un 24% trabajando en empleos en pequeños comercios, como restaurantes, mercados, entre otros.
Vemos que 22% se dedica a la venta ambulatoria y 20% empleo en alguna empresa privada. Vemos que en el caso de la venta ambulatoria, en otro estudio que hicimos en el año 2019, esta era de 40%, ¿no? Vemos que en esta segunda ola de la pandemia se ha reducido casi a la mitad y pensamos que pueden haber ocurrido dos cosas. La primera es que las restricciones para la venta callejera en este momento los puede haber obligado a no realizar esta actividad o quizás emplearse en un trabajo independiente o un trabajo en un comercio dependiente, o también el que sus recursos, su capital de trabajo se haya acabado, ¿no? Con respecto a los ingresos económicos familiares, vemos que el ingreso económico mensual en el último mes fue de 977 soles. Vemos que el 45% de esos ingresos corresponden a gastos en alimentos, exactamente 438 soles. A la vez que el ingreso económico per cápita alcanzó a 301 soles. Para establecer alguna comparación, en el margen izquierdo van a ver una tabla que ha sido trabajada por el grupo de transferencias monetarias del GTRM, que ha hecho un estimado de cuál es la canasta para gastos mínimos de una familia refugiada inmigrante. Y la ha estimado según número de integrantes, ¿no? Y vemos que esta va incrementándose naturalmente dependiendo del número de integrantes de la familia. Considerando que esta población estudiada tenía en promedio 3.8 personas por familia, vemos que el ingreso debiera estar para cubrir sus gastos mínimos entre 1.378 y 1.832 soles. Y vemos que el promedio encontrado es bastante menor. Por el otro lado, también vemos de que la línea de pobreza, según el INEI, es de 360 soles por persona y la línea de pobreza extrema 191 soles por persona. En ambos casos, el promedio de ingreso económico per cápita en el último mes en esta población es menor. Sobre los aspectos que esta población ha señalado como importantes para mejorar sus ingresos económicos, resaltan dos, ¿no? Primeramente, el acceso a diferentes bolsas de trabajo y también el acceso a programas de capacitación en empleo y emprendimiento. Vamos a hablar ahora un poco sobre seguridad alimentaria. Estas son 5 estrategias de afrontamiento que emplean las familias para poder alimentarse, ¿no? Y vemos que de estas 5 estrategias evaluadas, vemos que 3 resaltan. La primera, comer alimentos más baratos o menos preferidos en el 91% de los casos. En segundo lugar, vemos también reducen las porciones de sus comidas en un 75%. Vemos también que hay una disminución en el número de comidas al día a 57%. Y luego, en porcentajes por debajo del 50%, disminuir el consumo de alimentos de los adultos para alimentar a los más pequeños, 46%, y pedir prestados alimentos o ayuda a familiares, 44%. Ojo, esto en esta población estudiada en el 2021, ¿no? Entre el mes de marzo. Voy a mostrar esta información que corresponde a otro estudio que hicimos también a finales del año 2020, pero estas fueron estrategias de afrontamiento aplicadas en familias que tienen personas con VIH, ¿no? O sea, familias con un nivel mayor de vulnerabilidad. Y vemos, por ejemplo, que el 100% comieron alimentos más baratos o menos preferidos por falta de dinero. En la tabla anterior era 91%. Vemos también que 96% redujeron sus porciones de comida por falta de alimentos o dinero. Vemos que este porcentaje en el cuadro anterior era 75%. Vemos que 86% redujeron el número de comidas diarias por falta de alimentos o dinero. Este valor era 57 en la población anterior. Y vemos que 88% se prestaron alimentos o dependieron de amigos o familiares para obtener alimentos.
en el otro fue menos de 50%. Quería mostrar este cuadro para también evidenciar que existen grupos de familias con mayores vulnerabilidades que pueden tener situaciones de inseguridad alimentaria más críticos que el que he mostrado en la lámina anterior. Acerca de la diversidad etaria, vemos que en el día anterior de la encuesta fueron 4 los principales alimentos consumidos. Los primeros, cereales, ¿no? Arroz, avenas, pan, etc. Aceites y grasas, huevos y carnes. Con la consideración que cuando hablamos de carnes estamos allí incluyendo, y son principalmente pollo y productos ultraprocesados, productos cárnicos procesados, ¿no? Vemos también que las legumbres, principalmente las menestras, que son uno de los alimentos bastante aceptados en esta población, en esta oportunidad, en el 2021, ocupa el 7º lugar, y en un estudio anterior del año 2019, este ocupaba el 3er lugar. También puede deberse al incremento de los precios que han tenido este tipo de alimentos, ¿no? Y vemos que las frutas también tienen un consumo menor, y el pescado y mariscos también un consumo bastante marginal, a pesar de tener gran aceptación en esta población, ¿no? Esto podría tener una relación con los precios de estos alimentos, o también por la carencia de cadena de frío en sus hogares. Y luego se ha hecho una estimación sobre el nivel de inseguridad alimentaria, para lo cual se ha empleado la escala FIES, que es una escala que actualmente ya se viene implementando en cerca de 140 países a escala nacional, y que es uno de los indicadores que permite monitorear el ODS número 2. Y es una batería de 8 preguntas, que son estas, y donde se presentan la proporción de cada una de las preguntas. Voy a pasar directamente a la estimación y que aparece acá, y vemos que el 76% de la población refugiada inmigrante en Lima presenta inseguridad alimentaria, 43% de nivel moderado y 32% de nivel severo. Si esta información lo comparamos con lo mostrado en el reporte del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, publicada en el 2021 por FAO y otras agencias de Naciones Unidas, y vemos los datos para Perú, a nivel nacional es 47.8, 32.2 para moderada, y 15.5 para severa. Entonces nos encontramos con una población que tiene una severidad mayor, ¿no? Un impacto mayor sobre su inseguridad alimentaria. Vamos a hablar sobre la situación nutricional en la población refugiada inmigrante venezolana. Esto corresponde a la percepción del peso, ¿no? Con relación al peso que tenían antes de la pandemia en las personas encuestadas, en los adultos. Para esto se empleó esta silueta de Sorensen, que es una silueta elaborada por la población mexicana, que tiene un muy buen nivel de precisión y que además ha sido también implementado en otros estudios de investigación, y que lo hemos aplicado en esta oportunidad para las personas encuestadas adultas, y nos arroja que 50.86% señala que ha bajado de peso durante la pandemia, ¿no? Con respecto a antes de la pandemia. Con respecto a la desnutrición aguda, también en menores de 5 años, estos son datos que corresponden a reportes del SENAM, y exactamente reportes del Sistema de Información del Estado Nutricional del año 2020 y primer semestre del año 2021. Hago mención a la desnutrición aguda porque es el tipo de malnutrición que se monitorea en situaciones de crisis, de conflictos, ¿no? Y donde la carencia de alimentos lleva justamente a procesos de reducción del nivel de peso y enflaquecimiento. Vemos que en el año 2020 la desnutrición aguda en esta población menor de 5 años, refugiados inmigrantes, fue de 3%, y en riesgo de desnutrición aguda 9.9%. En el primer semestre del 2021 vemos que es de 5.4% y el riesgo 10.3%.
Si estos datos los comparamos también con la población peruana y empleando también los datos del SENAM, ¿no? Los reportes del CIEN, para las mismas épocas, vemos que en el 2020 la población peruana reflejaba 1.6%, mientras que la población venezolana 3%. Y en el 2021, un ligero incremento en la población peruana 1.7%, y un mayor incremento en la población migrante, refugiada y migrante de 5%, ¿no? Entonces vemos un incremento en la población refugiada y migrante de 83%. Cabe señalar que también estos niveles de desnutrición aguda se vienen incrementando progresivamente, ¿no? En el sentido de que en años anteriores el nivel promedio nacional era alrededor de 1.3%. Y ya en el 2020 aparece este monto de 1.6. Pero ¿qué está pasando en Lima metropolitana? Vemos que en Lima, en el 2020 era 1.6 para los limeños menores de 5 años, y en el 2021 1.9. Mientras que en la población refugiada e inmigrante en Lima, donde se concentra el 80% nuevamente, es 3.6 y sube a 5.8. Por lo tanto, en el caso de Lima, de los niños menores de Lima, limeños, se incrementó en 19%, mientras que en los menores de 5 años, refugiados inmigrantes, en un 61%. Eso también es un dato que me animo a mostrarlo, es un dato acerca del acceso a la dieta mínima aceptable en los niños menores de 6 a 23 meses venezolanos, que se hizo a fines del año 2019. Y acá lo que se trata de evaluar es la dieta mínima aceptable, que como sabemos está compuesta por dos aspectos, ¿no? La primera, por una frecuencia mínima de comidas, o sea, un número mínimo de comidas en el día, y también que estas comidas sean balanceadas y tengan diversidad dietaria. Con respecto a la frecuencia mínima, vemos que 52% no tienen una frecuencia mínima, vemos que 37% no eran comidas con diversidad dietaria, con 4 o más grupos de alimentos, y por lo tanto, 71.9% de esta población no consumía una dieta mínima aceptable. En este grupo también profundizamos en el análisis y nos dimos con la sorpresa que en los grupos cuyos niños no tenían una dieta mínima aceptable, el nivel de ingresos era 1.561, mientras que en aquellos que sí tenían una dieta mínima aceptable, el promedio de ingreso era 990. Entonces, aquellos que lograron tener una dieta mínima aceptable no necesariamente eran aquellos que tenían los ingresos económicos mayores, ¿no? En promedio. Acceso a los servicios de salud en el último mes y al seguro integral de salud. En las personas encuestadas adultas, vemos que el 17% cuentan con algún seguro de salud, ¿no? Y de ellos, de ese 17%, 76% se está afiliado al seguro integral de salud. Como sabemos, el Estado peruano ha dado acceso al seguro gratuito integral de salud a la población menor de 5 años, gestantes y puérperas también, pero no a la población adulta, ¿no? Por lo tanto, esta población sí ha logrado acceder al seguro integral de salud si cuenta con carnet de extranjería, ¿no? Y también haciendo el pago correspondiente. Ahora vamos a ver el acceso en el caso de los menores de 5 años a los servicios de salud. Vemos que en el caso de los menores de 3 años que han recibido suplementos, este alcanza solo el 49%. En los niños menores de 5 años que han recibido vacuna en el último mes fue de 36%, y aquellos que habían recibido algún control de peso y talla, 34% en el último mes. Acerca de las enfermedades en los menores de 5 años venezolanos, aparece como primer reporte las infecciones respiratorias en un 45%, mientras que la diarrea en un 5%, ¿no? Esto llama la atención, pero también se puede explicar que en el caso de la diarrea, ese nivel es un nivel bajo para los promedios que tenemos en el país, y podría ser también
estaría relacionado con el acceso a servicios básicos que tiene esta población. Y la infección respiratoria, seguramente porque vienen también de otros contextos, con otro clima, y además también quizás el nivel de hacinamiento en el que están puede estar originando estos problemas. Vamos a acceso de las gestantes a los servicios de salud. Vemos que en el caso de las gestantes que han recibido controles prenatales en el centro de salud, 68% lo hicieron. Mujeres gestantes que han recibido suplementos, 62%, y gestantes que recibieron vacunas, solo el 37%. Con relación a la asistencia humanitaria en seguridad alimentaria y nutricional, acá muestro un dato en el acceso a la ayuda humanitaria en el 2019 y en el 2021. En el 2019 vemos que había una asistencia humanitaria mucho más diversa, y vemos que en el 2021 se ha concentrado principalmente en transferencias de dinero, en un 54%, entrega de alimentos en un 25%, y kits de higiene y protección personal en un 21%. La asistencia que ha brindado Acción contra el Hambre a esta población está relacionada con la implementación y funcionamiento de comedores en albergues temporales, también en la implementación de acciones de vigilancia nutricional en estos albergues temporales, todos en Lima Metropolitana, también educación alimentaria y nutricional, a la vez asistencia a ollas comunes de refugiados inmigrantes venezolanos, que son un símil de estas iniciativas que también se han generado por nuestra población. A la vez se han implementado programas de fortalecimiento de competencias para el empleo y emprendimiento, también programas de transferencias monetarias multipropósito, en donde se observa que más de la mitad de estas transferencias son empleadas en alimentos. También asistencia técnica para que logren un mejor acceso al seguro integral de salud, principalmente para gestantes menores de 5 años, y también algunos casos sociales que son, después de ser admitidos con una condición migratoria especial por migraciones, pueden acceder al seguro integral de salud. También entrega de canastas de alimentos y kits de dignidad, y consejería nutricional en gestantes y madres con menores de 5 años. Algunas conclusiones. 1 de cada 2 refugiados inmigrantes tiene educación técnica y superior. 3 de cada 4 refugiados inmigrantes se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. 1 de cada 3 refugiados inmigrantes tienen una situación de inseguridad alimentaria severa. Son 3 las principales estrategias de afrontamiento que vienen empleando: alimentos más baratos, reducción de sus porciones de comida y reducir el número de comidas durante el día. También que el ingreso económico familiar promedio no permite cubrir los gastos mínimos. También que se ha incrementado el porcentaje de gastos de alimentos de un 38 a 44%, teniendo en cuenta antes de la pandemia. Que 1 de cada 2 jefes de familia perciben que ha bajado de peso durante la pandemia. Que también los niveles de desnutrición aguda se vienen incrementando y son más altos que en la población infantil, peruana. Que existe un limitado acceso a los servicios de salud a la población venezolana en general. Algunas recomendaciones. Se hace necesario intervenciones educativas en alimentación saludable, pero también en alimentación materno-infantil, especialmente que incluyan aspectos de costos y beneficio nutricional, ¿no?, considerando el nivel de economía que tienen estas familias, pero a la vez también recogiendo aspectos culturales de esta población. A la vez, y la integración de los refugiados inmigrantes en los programas sociales de alimentación y también de atención y cuidado infantil, en coordinación con el MIDIS. Especialmente nos estamos refiriendo a comedores populares, ollas comunes que ya están siendo registrados por el MIDIS y también reciben apoyo del MIDIS, pero también de otros ministerios. CUNAMAS también. Estas serían las principales.
Luego, fortalecer los servicios de salud para la atención sanitaria de la población gestante y menor de 5 años refugiada inmigrante. Vemos que a pesar que se ha abierto la posibilidad de que puedan acceder de manera gratuita al Seguro Integral de Salud y por lo tanto a los servicios de salud, no se está dando de una manera adecuada, digamos, con las coberturas adecuadas. Y por un lado es la falta de información, pero también por otro, un nivel de información adecuada en los servicios de salud. Luego, la implementación de acciones de seguimiento nutricional en los menores de 5 años, gestantes y lactantes, por los altos niveles de inseguridad alimentaria y, como vemos, ya el incremento de la desnutrición aguda en los menores y quizás también en los demás integrantes de la familia. También que los artículos e insumos que se brindan en la asistencia alimentaria deben partir de análisis previos para estar seguro que satisfacen sus necesidades más urgentes y tienen aceptabilidad cultural. A la vez se deben establecer mecanismos de transparencia y de encuestas de satisfacción cuando se implementen acciones de asistencia humanitaria, por el respeto de la dignidad que tienen todas las personas. Es importante también establecer mecanismos de coordinación y registro de la asistencia alimentaria que se brinde para evitar duplicidades entre las diferentes organizaciones que trabajamos con refugiados e inmigrantes venezolanos, y también la inclusión en los diferentes programas de promoción del empleo y emprendimiento conjuntamente con la población nacional vulnerable. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. Gracias por su ponencia, Magíster Vargas. Debido al tiempo, tenemos que finalizar esta ponencia. A todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí y, estimado ponente, también por su ponencia. Finalizamos esta sala y nos vemos en la siguiente. Buenas noches, hasta luego. Gracias.